es el fundamento de nuestra fe, ¿eh? Y esta mañana mi invitación es a buscar en las Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, y ahí está, ya estoy conectado ahora. Al Evangelio de Lucas, el capítulo 24, y mientras va en esa búsqueda, quiero decirles que he rescatado el título de nuestro mensaje de una jornada muy especial que tuvimos hace 5 años y medio atrás, cuando comencé a reunirme con los hermanos en la calle Irigoyen, y ahí donde comenzamos nuestro tiempo de servicio al Señor en la Iglesia Bautista Maranata. Y un día prediqué un mensaje que creo que sobrevivió un audio, y hoy tomé el título de aquel mensaje para hablar con ustedes, y se llama Buenas Noticias desde un cementerio. De eso quiero hablarles en esta mañana, de buenas noticias desde un cementerio. Dice aquí la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, verso 1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al día tercero. Un cementerio, hermanos, es un lugar donde reina la tristeza. El cementerio, hermano, es un lugar donde abundan las expresiones de dolor. En mi vida de predicador de casi ya 40 años, tantas veces he estado en el cementerio, a veces despidiendo a hermanos en la fe, y otras veces en encuentros más dolorosos, porque estaba hablando en medio de personas que habían salido de esta vida sin conocer a Cristo. El cementerio siempre está relacionado con la tristeza, con el dolor abundante. Parece que en ese lugar no hay nada que alivie, que pueda calmar el sufrimiento. He estado ahí en escenas sumamente dolorosas, algunos que tocó ir en la tierra y ver a los familiares querer meterse en el cajón, en el sepulcro, y todo es dolor desgarrador. Son momentos donde a uno le faltan las palabras, son momentos donde uno no sabe cómo actuar, y seguramente algunos de ustedes habrá sido testigo de esto que estoy diciendo. Pero aquí estamos en un cementerio distinto. Estamos desde un cementerio donde se emite buenas noticias, y esas buenas noticias es que Cristo ha resucitado. El Hijo del Hombre hizo el gran escape de la tumba. Él se escapó del reino de la muerte, y hoy con certeza decimos en este lugar que nuestro Cristo vive y vive para siempre. Amén. La Biblia da otros detalles sobre esto. Voy a pedir que mantenga su dedo aquí en este capítulo 24 de Lucas y me acompañe por un momento al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Ya volveremos a Lucas, pero ahora nos vamos a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2,
que de paso le digo a los más nuevos, este libro de Hechos fue escrito también por el doctor Lucas, Él era doctor. Y dice la palabra de Dios aquí en Hechos 2, verso 22. Esta es parte del sermón de Pedro y de los 11 allí en la fiesta de Pentecostés. Y dice el verso 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, y con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Imposible que Cristo hubiese sido retenido por la muerte. Esa tumba fría no pudo retenerle. El diablo no pudo evitar la resurrección. Cristo salió triunfante de entre los muertos, se levantó allí, humillando a la muerte misma. Aquel sepulcro abierto, esa tumba vacía, daba testimonio de la humillación misma de la muerte que no pudo retener. Dice aquí el escritor de Hechos en el verso 24, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte. Quiero que ponga la atención en esa palabra, dolores de la muerte. Aquellos que estudian este pasaje en el idioma griego encuentran un término para dolores que es la palabra odinas. Y esa palabra, dicen los que estudian, es la idea de que el sepulcro sufrió como dolores de parto y no pudo retener en sus entrañas a Cristo y él salió a la luz. Eso es lo que dice el término en el idioma griego que se usa. Otra vez, la palabra esa tiene la idea de que el sepulcro sufrió dolores de parto y que no pudo retener a Cristo en sus entrañas, en su interior, y él salió a la luz y salió a la vida. La evidencia de que Cristo ha resucitado. Una tumba vacía, un sepulcro abierto, y también el testimonio de la gente. Él salió triunfante de esa prisión oscura, fría, del reino de la muerte. La resurrección de Cristo, hermanos, es el respaldo de nuestra fe. La resurrección de Cristo, hermano, es la aprobación que indica que ese sacrificio que se hizo en la cruz le satisfizo a Dios. Y la obra completa, el grito de victoria, consumado es, la deuda ya fue pagada. Y ahora faltaba la evidencia de la resurrección. Y ahí está, esa tumba abierta, ese sepulcro vacío. Ese fue suficiente testimonio para demostrar de que nuestro Cristo vive y vive para siempre. Ahora, mire cómo dice la palabra de Dios. Yo los voy a llevar a Lucas en un momento, pero antes les voy a hacer pasar por la primera carta a los Corintios. Quiero mostrarles ahí cómo Pablo explica que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana. Así lo explica Pablo en 1 de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 14. Lo leeré de manera lenta porque a veces parece como un trabalengua, pero está bien clara la escritura aquí. 1 de Corintios entonces, capítulo 15, verso 14. Dice el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Por eso les dije que la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe, la base de nuestra creencia, es el motivo de nuestra vida cristiana, porque si Cristo no hubiese resucitado, entonces vana es nuestra fe. Entonces mire cómo sigue explicando Pablo, verso 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Claro, porque si decimos que resucitó y si no lo logró, somos falsos testigos.
Pero Cristo resucitó y dice Pablo, somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Les dije, parecía un trabalengua, pero lo que Pablo está diciendo aquí en síntesis, que la resurrección de Cristo es la demostración de nuestro fundamento, de nuestra fe, de nuestra vida cristiana. Dice, si Cristo no hubiese resucitado, entonces vana nuestra fe, es inútil, no tiene sentido creer en Él si no resucitó. Y agrega Pablo, dice, y si Cristo no resucitó, entonces también es vana nuestra predicación. ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces? Entonces, si Cristo no resucitó, como algunos creen, dice Pablo, entonces todos los que murieron en Él también perecieron, nunca van a resucitar. Y aquellas palabras que Él dijo frente a la tumba de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, perderían el sentido. Entonces Pablo está aquí defendiendo la resurrección de Cristo. Él va a mostrarnos después evidencias de esa resurrección, porque el mismo Cristo resucitado se le apareció a él en el camino a Damasco. Él podía dar un testimonio directo, personal, de un encuentro con el Cristo resucitado. Y en todo este capítulo 15, él plantea las dudas de algunos y la certeza de aquellos que tenemos a Jesús como el Salvador. Y él llega a una conclusión. Observe aquí en este capítulo 15, dice la palabra de Dios, capítulo 15, versos 55, 54 y 55. Dice, verso 54, cuando esto corruptible, es decir, nuestro cuerpo que tenemos hoy, ¿no? Esto corruptible se haya vestido de incorrupción. Eso sucederá cuando estemos en la presencia, en el rapto del Señor, es lo que explica los versículos anteriores, del 51 al 53. Esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Dice él, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo lograron que la muerte fuera sorbida en victoria. O sea, se tragó la muerte. Tiene que leer también Hebreos capítulo 2 y verso 14, cuando habla de la muerte del Señor Jesucristo y el día que la muerte venció a la muerte. A través de la muerte Jesús venció a la muerte. Y ahora Pablo lo dice, sorbida es la muerte en victoria. Y ahora Pablo explica, dice, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? El veneno mortal del pecado que has inyectado en cada ser humano desde Adán y Eva hasta nuestros días. ¿Dónde está, oh muerte, la ponzoña, el veneno del pecado? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque no podrás retener a aquellos que han partido creyendo en Jesús, porque cuando la trompeta suene y Él venga, se abrirán los sepulcros, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Escritura. ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Una humillación a través de la resurrección de Cristo, una humillación a la muerte, al diablo y al pecado. Y ahora volvemos a Lucas, el capítulo 24. Observe lo que dice la palabra de Dios allí, porque ahora vamos a empezar a ver las evidencias de estar frente a una tumba vacía. Ese va a ser nuestro primer peldaño. Son 3 nada más. Primer peldaño en nuestra escalera, la evidencia de una tumba vacía. Dice Lucas, el capítulo 24, versículo 2. Cuando llegaron las mujeres, hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ahí está la primera evidencia de su resurrección.
Aquellas mujeres llegaron temprano en la mañana del primer día de la semana y encontraron allí la piedra removida. Hermanos, se necesitaba mucha gente, pero mucha gente para remover aquella piedra pesada. La guardia de los romanos, que ya nos vamos a ocupar de eso en unos minutos, no estaba allí. El poder de Dios había abierto esa tumba. Un ángel del Señor vino y corrió la piedra, y las mujeres pudieron ver con sus propios ojos. Ellas fueron testigos de que la tumba estaba vacía, el sepulcro estaba vacía, la piedra estaba corrida. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El segundo testimonio que tenemos aquí en Lucas 24 y el verso 6, dice la palabra de Dios: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Ahí ellas habían encontrado con esos dos varones con vestiduras resplandecientes, dicen los versículos anteriores, y ellos le dieron la voz y le hicieron refrescar la memoria a aquellas mujeres. Él no está aquí, Él ha resucitado. Le dijeron: ¿por qué estáis buscando entre los muertos al que vive? Estos estaban transmitiendo doctrina pura, la doctrina de la resurrección corporal del Señor Jesucristo. A nosotros no somos como algunas sectas que dicen que resucitó espiritualmente y que su cuerpo se disolvió en gases en el universo. Nosotros creemos lo que dice la Escritura: Cristo resucitó corporalmente. Y aquí estos varones de vestidura resplandeciente le estaban recordando esta doctrina a las mujeres, la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Y ahora aquí en Lucas 24, versículo 12, dice la palabra de Dios. Podemos leer versículo 11 también. Dice: más a ellos, porque las mujeres le contaron a los apóstoles que la tumba estaba abierta, que Cristo había resucitado. Dice verso 11: más a ellos les parecía una locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora Pedro también recuperó la memoria de aquellas promesas del Señor, que él iba a resucitar al tercer día. Era necesario que el Hijo del Hombre padeciese y que al tercer día sea resucitado. Pedro corrió hacia el sepulcro. Dice el Evangelio de Juan, agrega que Juan también iba junto con Pedro en esa visita al sepulcro. Dice Juan, el capítulo 20, versículo 3 al 8, dice que Juan corrió junto con Pedro, llegaron al sepulcro y vieron allí el sepulcro vacío. El Señor había resucitado y los lienzos estaban allí enrollados, puestos bien en orden. Me gustaba oír a un predicador bautista. Ya está él con el Señor hace mucho tiempo, pero como hace unos 25 años atrás predicaba acerca de esto, y él dice: el Señor estuvo allí 3 días en una tumba que era como en un hotel 5 estrellas. Estuvo cómodamente el tercer día, despertó, se desperezó, acomodó los lienzos, la piedra se corrió y él salió a la vida otra vez. Aquello fue como un pasaje temporario de pocas horas allí en un sepulcro. Pero hoy nosotros somos convocados en este lugar con la certeza de que nuestro Cristo vive y vive para siempre. Que la obra que hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor fue perfecta, fue completa. Y esa obra culminó, hermanos, con la resurrección, porque eso nos abre a nosotros un camino de esperanza, de que también nosotros viviremos con Él como lo prometió. Y ahí está nuestra fe, y ahí está nuestra confianza. Los enemigos se levantaron en aquel tiempo, como muchos hoy. Hace quizás 2, 3 domingos teniendo una conversación con una persona, él me dijo que tenía mucho respeto por mi creencia, pero dice: yo pienso que Cristo es un mito, dijo él. Es un invento, es una fabricación humana. Y él decía: yo creo que él ni siquiera existió. Y yo le dije: ¿no le llama a usted la atención que el mundo que nosotros vivimos se habla antes de Cristo y después de Cristo? ¿No le llama a usted la atención que tenemos precisiones de que Él ha nacido en un pesebre, donde ha vivido, en el ambiente donde se ha desarrollado?
no solamente la Biblia es nuestra fuente de información, tenemos muchas fuentes históricas, como la de el afamado escritor judío Flavio Josefo, que era contemporáneo, y él vio al Señor Jesucristo en los días de su ministerio, y todo aquello quedó documentado, y tanta es la gente que da testimonio, y usted me quiere decir que eso es un mito, es una fabricación humana, es una leyenda. Tenemos certezas de la vida de Cristo, tenemos certezas de su nacimiento, de su estilo de vida, tenemos certeza de su obra de redención en la cruz del Calvario, y hoy estamos ante la evidencia de su resurrección. Yo no tengo ninguna duda, esa persona y otras como él ya creían en aquel tiempo eso, que aquello era un invento, lo de la resurrección. Mucha gente fue sobornada, mucha gente fue sometida a presión para que hicieran correr la mentira que él no había resucitado. Un ejemplo de eso se lo daré citando el Evangelio de Mateo. Si puede ir conmigo un momento allí, al Evangelio de Mateo, el capítulo 28, versículo 11 en adelante, va a encontrar algunas personas que intentaban apagar la noticia de la resurrección del Señor Jesucristo. Y aquí también está la evidencia del método que utilizaron para tratar de creer a la gente que Él no había resucitado. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Evangelio de Mateo, les dije, el capítulo 28, versículo 11. Dice la palabra: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, que eran todas las cosas, que Cristo había resucitado. Esa es la noticia que llevaron. Versículo 12: y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Escuche esa palabra, dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Así que ahí empieza a conocer usted el origen de aquella mentira, de gente que fue sobornada para salir a decir que Cristo no había resucitado. Los líderes religiosos no iban a tener cara para presentarse ante la gente, porque todos se habían escuchado al Señor predicar en diferentes lugares que Él iba a resucitar. Estaban ahora ante una verdad innegable: Cristo había resucitado. Vinieron los soldados. La guardia que tenía el sepulcro podía ser de un mínimo de 4 a 16 soldados. Y ellos dicen: digan ustedes que se han dormido. Y dicen: nosotros vamos a hablar con los gobernadores para ponerlos a salvo, porque cuando un soldado romano se dormía, lo mataban. Por eso le dijeron ellos: tomen, aquí está la plata, no se preocupen por su vida, vamos a hablar con los líderes aquí, los vamos a poner a salvo. ¿Y quién estaba detrás de todo ese argumento? El diablo. El diablo les estaba dando letras, instrucciones de cómo divulgar una mentira, de que Cristo no había resucitado. Ahora mire, hermano, cuando un soldado se dormía en la guardia, ese moría. Cuando alguien se dormía y otros no querían decir quién era el que se había dormido, entonces hacían un sorteo y al que salía electo, a ese lo mataban. Pero persona que se dormía era persona que moría, esa era ley. Pero aquí están estos portadores de mentira. Dice: tomen, agarren el dinero. Y los soldados agarraron el dinero. Por eso la mentira se promovió. Ahora, lo curioso que el argumento era débil, porque dice: vamos a decir que vinieron sus discípulos. Los 12 mismos no hubiesen quizás podido remover aquella piedra pesada. Pero la Biblia dice que los discípulos estaban en una habitación tristes y llorando. No tenían ninguna clase de valor. Estaban ellos allí sin saber qué hacer. Se habían olvidado de las enseñanzas que durante 3 años Jesús les había dado, que Él iba a resucitar.
Y ellos estaban allí tristes y llorando, pensando, ¿qué vamos a salir a predicar ahora? ¿Cómo vamos a hablar de un reino si nuestro rey ha muerto? ¿Cómo vamos a decir que tenemos un mensaje que se llama evangelio, que son buenas noticias, si él está muerto? Esa era parte de los motivos por los que ellos estaban temerosos en una habitación, dice el evangelio de Marcos, tristes y llorando. No tenían ninguna poco de ánimo para ir a remover a la piedra y enfrentarse con soldados armados y entrenados para el combate. No tenían ninguna posibilidad. Pero Don Dinero mostró su poder y aquellos soldados fueron sobornados y la mentira comenzó a divulgarse. Pero Cristo ha resucitado, no quedan dudas de eso. Cristo ha resucitado y nosotros estamos frente a una tumba vacía con la evidencia de que Él ha resucitado. Jesús había dicho a los discípulos, aquí muy cerquita al Mateo capítulo 26, para que vea por qué ellos no podrían haber ido a la tumba. Dice aquí Mateo capítulo 26, versículo 31, este era el cumplimiento de una profecía. Dice la palabra de Dios aquí, Mateo, el capítulo 26, el versículo 31. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque Cristo está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esa era una profecía. Y Jesús le dijo, esto está escrito. Cuando yo sea crucificado, ustedes serán dispersados, no estarán allí. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Por eso solamente Juan y Pedro a la distancia y los otros discípulos, ninguno estuvo ahí frente a la cruz. Ellos estaban, como dice la Escritura, tristes y llorando. Hay una evidencia, una tumba vacía. Cristo ha resucitado. En segundo lugar, nuestro segundo escalón, como les dije, son 3 nada más. Nuestro segundo escalón es que había demasiados testigos oculares en esa resurrección. Testigos oculares quiere decir que lo vieron resucitado con sus propios ojos. Observe algunas de estas evidencias en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. Y ahí nos vamos a encontrar con una evidencia y con una palabra que me encanta, es la palabra indubitable. No la usamos ese término casi, pero quiere decir algo que no deja dudas, indubitable, algo que no deja dudas. Dice aquí, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, versículo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el primer tratado, el que escribe, como se los dije yo, es el doctor Lucas. El primer tratado era el Evangelio de Lucas. Y ahora él le está diciendo a su amigo Teófilo, un amigo especial, excelentísimo Teófilo, le dice, como te comenté en el primer tratado, lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ahora observa el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba. Si fue recibido arriba, ¿qué quiere decir? Que resucitó. Fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y a quienes también después de haber padecido, es decir, después de haber sido crucificado, se presentó vivo, resucitado, con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Que Jesús resucitó y luego de haber resucitado convivió 40 días con sus apóstoles y les estuvo enseñando en esos días por mandamientos por medio del Espíritu Santo. Y ahí aparece la palabra pruebas indubitables, no hay lugar a duda. Allí hubo 11 hombres que lo vieron resucitado, que convivieron con él durante 40 días.
Y si no les alcanza el testimonio humano de la resurrección, quiero presentar entre ustedes la evidencia que dan los ángeles del Cristo resucitado. Aquí nomás en el capítulo 1, versículo 9. Observe por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 9. Dice la palabra: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los apóstoles, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí estaban los ángeles dando testimonio de la resurrección. El Señor, hablando las últimas palabras, le había dicho lo que contiene el verso 8, que después lo vamos a analizar al final del mensaje. De paso lo leemos. Le dice el Señor a los apóstoles: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después de que le dijo esas palabras, vino una nube y le tomó, y comenzó él a irse ante la mirada sorpresiva de los apóstoles, como él se iba. Y de pronto aparecen estos varones de vestiduras blancas, dos ángeles, y dicen: ¿qué están preocupados ustedes mirando al cielo? ¿Qué es lo que le llama la atención? Porque este mismo Jesús, le dijeron, así como lo habéis visto ir, vendrá. Por eso cuando suene la trompeta, Él vendrá en esas nubes de gloria para buscar a nosotros, los que Él nos compró con su sangre preciosa. Del mismo modo, y dicen los ángeles, el mismo Jesús, no hay modo de confundirse. Podrán identificar que es Él por su vestimenta manchada en sangre, por el orificio que dejaron los clavos en sus pies cuando horadaron sus manos y sus pies. El mismo Jesús lo podrán identificar al ver el costado abierto de su cuerpo que le produjo la lanza del soldado junto a la cruz. El mismo Jesús, no hay forma de confundirlo. Vendrá, Él vendrá. Cristo ha resucitado y aquí estamos nosotros en esa esperanza de resucitar y vivir con Él toda una eternidad tal cual lo ha prometido. Las palabras del Señor, como dice uno de nuestros himnos, son grandes y son fieles. Grandes y fieles, todas las promesas que el Señor Jesús ha hecho. Y Él dijo que iba a la casa del Padre para hacer mansiones, dice Él, y vendré otra vez, y vendré otra vez. Cristo vendrá, el Cristo resucitado, el que pasó con la cruz ocupando nuestro lugar. Él vendrá. Y ahora quiero llevarles otra vez a la primera carta de Corintios, pero en los primeros versículos. Capítulo 15, primera de Corintios, el capítulo 15. Estamos presentando aquí a los testigos oculares de la resurrección de Cristo. Los apóstoles le vieron resucitado, convivieron con Él 40 días. Los ángeles dieron testimonio de que Él había resucitado y agregaron la promesa de que Él vendrá otra vez. Y ahora observe lo que es el testimonio aquí en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios aquí, Primera de Corintios 15, 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Resucitó al tercer día. Buenas noticias desde un cementerio. Buenas noticias desde un cementerio. Cristo resucitó. Y ahora observe cómo se fortalece la creencia de la resurrección de Cristo en el texto que sigue. Dice el versículo 5, después que habla que Él resucitó conforme a la Escritura, verso 5 dice: y apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12
juntos. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Más de 500 hermanos le vieron al Cristo resucitado. Y dice Pablo, aquí hay evidencia. Es cierto que algunos ya duermen, ya partieron con Él, pero hay muchos vivos que pueden dar el testimonio de que lo vieron a Cristo resucitado. Cristo resucitado. Amén. Y nosotros por la Escritura podemos ir mucho más allá. Lo hemos predicado hace un par de domingos. Él está sentado como nuestro abogado intercediendo delante del Padre. Ese es el Cristo vivo resucitado. No tenemos ninguna duda, Cristo ha resucitado. Eso debe fortalecer nuestra fe. Eso debe fortalecer nuestra manera de servir al Señor. Esa resurrección de Cristo debe ser una motivación para consagrar nuestra vida al Señor, como cantamos en esta mañana, entregarme todo entero al Señor. No vivir un cristianismo a medias, sino un cristianismo comprometido, porque tenemos un mensaje importante e impactante para darle a este mundo pecador, que Cristo ha muerto conforme a la Escritura, ha sido sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Si solamente habláramos de su muerte sería una noticia triste, pero nuestros cultos son de alegría porque Él ha resucitado. Hay buenas noticias desde el cementerio. Cristo ha resucitado. Y por último, nuestro tercer escalón hoy es que los apóstoles dieron su vida para poder anunciar ese mensaje de resurrección. Todos ellos murieron de una manera violenta, todos murieron de una manera cruel. Es lo que el versículo 8 que les dije que íbamos a hablar al final, dice el Señor Jesucristo: y me seréis testigo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis testigo, decía, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y ese mensaje y ese Cristo vivo sigue avanzando en la historia humana y ha llegado aquí entre nosotros. Amén. Porque hubo hombres y mujeres fieles en el pasado que aún exponiendo sus vidas y aún entregando sus vidas, hicieron que ese mensaje fuera pasando, el mensaje de salvación eterna en Cristo, el glorioso mensaje del Evangelio. Este consiste en Cristo muerto, sepultado y resucitado. Dijo el Señor ahí en Hechos 1:8, dice: y me seréis testigo. Otra vez, aquellos que estudian el idioma griego encuentran la palabra testigo, la palabra martirión, donde tomamos para nuestra lengua la palabra mártir. Todos ellos dieron su vida por este mensaje. La Biblia habla acerca de algunos de ellos, como Jacobo, que fue muerto a espada por Herodes en el libro de Hechos. La Biblia habla de Pedro, que fue crucificado cabeza abajo en una cruz, y el mismo Señor le anticipó su muerte. La Biblia nos habla de Juan el apóstol en la isla de Patmos. Dice que estaba en ese lugar por causa del Evangelio y del Señor Jesucristo. Y allí sabemos por la historia que él fue puesto en unas ollas grandes de aceite hirviendo, y allí fue torturado. Esta gente fueron mártires. Nosotros conocemos, hermanos, acerca de Pablo, que murió en la guillotina. Le cortaron su cabeza. Él le dijo a Timoteo: la hora de mi partida está cercana, yo ya estoy listo para ser sacrificado. Explicando el modo de muerte. Mateo, otro de los seguidores, fue decapitado, le cortaron la cabeza. Santiago el menor fue atravesado por una lluvia de flechas. Tenemos Bartolomé, que le pusieron en una mesa y lo desollaron con cuchillo, lo despedazaron. Todos los que iban a estar en Jerusalén para recibir el Espíritu Santo, todos iban a padecer una muerte violenta, dice el Señor, y me seréis testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de que Él murió en la cruz, que fue puesto en la sepultura y resucitó. Ese mensaje ha hecho que esos hombres murieran de una manera tremenda, y ellos no iban a entregar su vida por una mentira. Ellos eran testigos. Por eso ellos decían: los que nuestros ojos vieron tocante al verbo de vida, los que nuestras manos palparon, los que nuestros oídos oyeron, no podemos callar estas verdades. Ellos salieron decididos a predicar, y aquello fue la revolución del Evangelio que impactó al mundo y hoy sigue tocando todavía corazones y sigue salvando vidas en nuestros días. Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado.
Allí tenemos Tomás, otro de sus discípulos, aquel que dudaba. Ese fue alanceado, atravesado por lanzas, y luego su cuerpo fue quemado en la India. Hay tanta documentación de la muerte de cada uno de los apóstoles. Y ellos dieron sus vidas para que este mensaje precioso del Evangelio, Cristo muerto, sepultado y resucitado, fuera hacia adelante. Pero quisiera terminar en esta mañana leyendo para ustedes en 2 de Timoteo, el capítulo 2, y así vamos a terminar en esta mañana. 2 de Timoteo, el capítulo 2. Y ese va a ser un capítulo muy familiar para muchos de ustedes. En el pasado he predicado aquí sobre el versículo 2 que habla de que nosotros tenemos que aprender a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Algunos de ustedes me han oído predicar aquí sobre el versículo 4, donde dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ustedes me han oído predicar aquí como el atleta, el hombre sacrificado, dedicado, comprometido, y el labrador, el hombre sacrificado. Y en el contexto ese están las palabras que quiero compartir con ustedes. Después que Pablo le habla de esforzarse en la gracia en el versículo 1, que le habla de sufrir penalidades como un soldado, que le habla de tener la conducta de un atleta, que le habla a ellos de tener el sacrificio de un labrador, ahora corona esas expresiones con esta palabra antes de pedirle que se comporten como obreros que no tengan que avergonzarse. En el medio de lo primero y del obrero dice estas palabras, versículo 7. Mire lo que le dice Pablo a su discípulo Timoteo. Era un predicador como de 35 años aproximadamente. Dice el versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Bueno, ese pasaje abre las puertas a otro sermón, pero yo sé que tenemos que regresar a casa, entonces diré solamente esto. Pablo le dice a su discípulo, te quiero decir algo importante. Nosotros como padre, ¿cuáles serían las palabras más importantes que le diríamos a nuestros hijos? Con la certeza de que un día saldremos de esta vida, de este mundo, ¿cuáles serían las palabras más importantes para nuestros hijos? Pues Timoteo era el hijo espiritual de Pablo y él le dice en el versículo 7, el Señor te dé entendimiento y acuérdate de Jesucristo, no te olvides de Él. Pablo podría haberle dado detalles del nacimiento de Jesús en un pesebre de Belén. Pablo podría haberle dado detalles de los milagros, del sermón del monte, de la multiplicación de los panes, de los peces. Le podría haber dicho muchas cosas, pero Pablo le dice, lo más importante, acuérdate de Jesucristo, que resucitó entre los muertos. Ese era el tema, ese es lo que es el punto de fortaleza. Acuérdate de Jesucristo resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Cuando Pablo le discutía con los filósofos y lo planteó en los hermanos de Corinto, él dijo, yo me propuse predicar a Cristo y a este crucificado, sepultado y resucitado. Acuérdate de Jesús. Y eso tenemos que hacer memoria nosotros en esta mañana. Jesús del linaje de David, no se confunda, Jesús el del linaje de David, resucitado conforme a mi evangelio, porque si no hay resurrección no hay buenas noticias, y hoy estamos aquí para dar buenas noticias desde el cementerio. Buenas noticias, Cristo ha resucitado. Pareciera algo increíble, pero aquí hay buenas noticias desde un cementerio. Nuestra fe tiene que estar más cimentada, más fundamentada, más arraigada, porque nuestro Cristo vive y vive para siempre. Y Él está a nuestro lado.
para darnos fuerzas. Él está a nuestro lado para guiarnos a la victoria. Él está a nuestro lado para consolarnos. Él está a nuestro lado para ser nuestro abogado, nuestro intercesor. Ah, qué lindo dice la Biblia, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese es nuestro Salvador. Él no está trabajando desde una tumba, ya no está allí. Él está a la diestra del Padre como nuestro abogado. Hay buenas noticias desde el cementerio. Debemos estar animados nosotros en esta mañana. Nuestro Cristo vive y vive para siempre. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, en esta mañana. Que Dios bendiga su vida y vamos firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve.